Buenas tardes a todos los que nos siguen presencialmente o a través de los canales telemáticos. Gracias por acompañarnos nuevamente a estas reuniones de la Academia Peruana de Derecho. Cada industria, cada actividad o rama de conocimiento tiene su léxico, su semántica y sus giros idiomáticos. Por eso las academias de la lengua de los distintos países e idiomas acogen en su seno a quienes dedican sus estudios a otras ramas no estrictamente lingüísticas. A los profesionales de derecho, como yo, sean los ejercientes en la abogacía pura, sean profesores, administradores de justicia o que cultiven otra práctica jurídica, los ajenos a nuestra ciencia nos acusan de hablar de manera campanuda y complicada. Y es que los abogados tenemos expresiones casi exclusivas, como demasía, por ejemplo, en derecho minero, sobreseer, enfiteusis, anticresis o comanditario, por decir solo alguna de las que suenan poco. Pero si de palabras especiales se tratan, otro tanto podríamos apuntar los abogados, por ejemplo, del vocabulario médico o de las herramientas del ebanista, de la gubia, la escofina, el formón, la espigadora, la garlopa o el berbiquí, etc. Son palabras que no usamos, que no conocemos. Y a los muchachos que están ahora en el colegio y que reciben la educación escolar de hoy, no se les enseña ni una gota de instrucción religiosa. No tienen ni idea de qué es la casulla, la estola, el alba, el amito o el cíngulo con que se visten los sacerdotes para oficiar la misa. En definitiva, que es indispensable emplear bien el idioma en aquello con lo que nos ganamos el pan, porque contribuye a entendernos claramente. Y agrego, a que nos entiendan sin mayor esfuerzo, sin por eso descender a la vulgaridad expresiva, ni llegar a adornos exagerados o complicaciones formales barrocas, como sucede con algunos colegas que sin empacho alguno llaman escoltas a los documentos que adjuntan a sus escritos. De esas superfluas florituras, que con frecuencia más que aclarar oscurecen, de esas florituras, digo, los abogados tenemos que cuidarnos mucho y también quienes trabajan administrando justicia. A estos últimos, por ejemplo, a los administradores de justicia, les recomiendo muy especialmente un magnífico libro coeditado por la Real Academia Española y el Consejo General del Poder Judicial de España, cuyas páginas ponen el dedo en la herida, mejor dicho, la palabra en el problema, cómo los escritos, los recursos, las sentencias, las resoluciones no necesariamente permiten comprender el correcto alcance, el significado y el propósito de lo que disponen. Fernando Lázaro Carreter, otro lingüista español que siempre me pareció muy simpático y agudo, autor de un libro de lo más ameno y fácil de leer que se titula El dardo en la palabra, consideraba, y creo yo que con bastante causa y razón, que son los locutores y redactores de noticias y los hacedores de leyes los más ruines y aviesos con el idioma. A los textos legales los calificó de lugar, abro comillas, donde todo tormento idiomático suele tener asiento, cierro comillas, o sea, las leyes no están mal expresadas, bien expresadas. El derecho es ciencia de conductas en sociedad y el derecho, tanto en lo teórico y lo legislativo como en lo práctico, regula nuestros derechos y deberes. Por eso hay que hablarlo y escribirlo correctamente. Y también las ideas, los argumentos, las reglas se expresan y explican con palabras o giros de manera que hay que emplear lo que es adecuado. La palabra, como decía Ortega y Gasset, es sacramento que merece una delicada administración. Hemos, pues, de tener cuidado al escribir, y sobre todo porque al escribir permite revisar. No vaya a ocurrir, como leí ayer
en un importante matutino. Comillas, presunto muerto por sicario. Y yo me pregunté, ¿presunto muerto? ¿Acaso no saben si está vivo o difunto? Y me preguntó después, ¿presunto asesinado por ser sicario? Y líneas más abajo salí de dudas. Se quería decir muerto supuestamente por un sicario. No un presunto muerto, ni un presunto asesinado, sino un muerto efectivamente por un tercero. Tengo la dicha de ser nieto, sobrino e hijo de académicos de la lengua. Y por lo tanto he podido disfrutar de un buen idioma en casa desde niño y por lo tanto al que tengo que querer y a la par esforzarme para tratarlo con respeto. Por eso me alegra sobremanera el tema que nuestro director de conferencias, nuestro académico Mario Castillo Freire, ha elegido para esta tarde: el lenguaje y el derecho. Y para conversar sobre eso y que nos ilustren sobre ello, tenemos a dos estupendos invitados a este coloquio que nos van a obsequiar con sus comentarios. Primero, nuestro huésped, en esta ocasión, el doctor Eduardo Hopkins, presidente de la Academia Peruana de la Lengua, nuestro colega, y que es precisamente la más antigua de las instituciones académicas peruanas. El doctor Hopkins es doctor en literatura y especializado en filología hispánica, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica y también de San Marcos, profesor visitante de otros importantes centros de estudios y autor de varias obras de su especialidad. Y nos acompaña asimismo Lorenzo Zolezzi Bárcena, académico de Derecho, expresidente de nuestra academia, también profesor principal en la Universidad Católica, expresidente, como digo, de esta academia, y que ha extendido su curiosidad intelectual precisamente a las mismas fronteras del derecho, porque tiene un estudio sobre el cine y el derecho y otro sobre literatura y derecho, y sobre eso precisamente dicta un curso en la Universidad Católica. Bienvenidos, pues, doctor Hopkins, bienvenido, doctor Zolezzi. Basta de palabras mías, muchísimas gracias y le cedo los micrófonos. Hasta la próxima. Buenas noches, agradezco especialmente a la Academia Peruana de Derecho por haberme invitado a esta reunión, a esta conversación sobre lenguaje jurídico. No soy abogado, pero bueno, tengo curiosidad por los elementos que pueda encontrar en mi especialidad, en la literatura, ¿no? Bueno, voy a hablar de un poeta y dramaturgo peruano, Francisco del Castillo, conocido como el Ciego de la Merced, ¿no? Es un hombre muy, muy ilustrado, es un hombre del siglo XVIII, erudito, escritor de comedias, y también un hombre que escribía poesía satírica, ¿no? Entonces voy a hablar de un pequeño texto que se llama Entremés del Justicia y Litigante. En el léxico de la época, el justicia es el juez. Un entremés es una pieza breve, cómica, satírica. A veces acompaña en el teatro los intermedios, o sea, las pausas entre una jornada y otra, se pone un entremés, ¿no? Que no tiene nada que ver con la obra, es autónomo, ¿no? Entonces, bien, este entremés probablemente fue escrito entre 1761 y 1770. Dentro del aspecto cómico costumbrista propio de este género, encontramos en la obra una fuerte aproximación al ambiente social limeño que se incorpora a los rasgos convencionales genéricos. Este tipo de obra está llena de personajes típicos, característicos, etc. Bien, el título del entremés de Castillo señala las figuras principales que van a intervenir: el justicia, o sea, el juez, los litigantes, los demandantes. Para ir adelantándonos, los litigantes son los que hacen pleitos, y en el contexto de esta obra, los que hacen pleitos por gusto, ¿no? Entonces, también hay que considerar la participación de un escribano, un alguacil y el reo, por supuesto. Todos estos personajes forman parte de la sátira judicial. A veces se hace en prosa o en verso de manera tradicional. La acción en la obra está ambientada en Lima a mediados del siglo XVIII, en época contemporánea al autor.
En este sentido, los personajes del entorno citadino intervienen principalmente con fórmulas del habla local y con referencias a elementos igualmente propios de la ciudad. Le interesa al autor su época, su momento, sus instituciones. La temática anunciada por el título corresponde a la vertiente de teatro cómico judicial. Lo usual en esta línea cómica y satírica es burlarse de personajes provenientes del ámbito curial, o sea, jurídico, de la práctica judicial. Normalmente en la tradición española, este tipo de obritas que critican el ámbito jurídico no censuran la conducta del juez. En cambio, en la obra de Castillo sí lo que se está observando es este tipo de relación especial con los litigantes, ¿no? Entonces, no voy a hablar de los antecedentes de todo esto, voy a entrar de frente a mi tema. Castillo no cuestiona el sistema judicial. Su intención consiste en proponer reformas en el aparato administrativo peruano virreinal. No apela a la providencia, no utiliza de manera relevante mitología ni esquemas alegóricos moralizantes. La justicia es un asunto que deben resolver los hombres. Esto corresponde a un tipo de pensamiento ilustrado, tiene que ver con una visión positiva, ordenada, racionalista, práctica, eficiente y humanitaria de la administración de justicia. Se requiere un ordenamiento que conduzca a los litigios, otorgando el poder adecuado al juez. Indirectamente, la obra propone la urgencia de jerarquizar las causas, clasificarlas, distribuirlas. Esto es exigencia de racionalidad. La situación escénica genera la necesidad de un régimen nuevo en lo administrativo. Con tal objetivo, se procura conducir la acción a extremos absurdos para consolidar la denuncia de los factores que entorpecen la maquinaria procesal. En diversos textos, Castillo ironiza sobre la ilustración, especialmente en lo que afecta a la ortodoxia en la fe católica. No obstante, suscribe conceptos fundamentales acerca de la justicia, la razón, la libertad, como ocurre en este pequeño texto cómico. Un hombre inocente es condenado a muerte y el justicia busca suspender la acción, siguiendo el procedimiento judicial especificado antes de que se ejecute la sentencia. El cumplimiento de su misión se ve obstaculizado debido a constantes interrupciones de parte de litigantes que presentan demandas banales, intrascendentes, obligando al juez a postergar su acción en favor del reo. La tensión producida entre las necias exigencias de los demandantes y la urgencia de dictaminar la suspensión de la pena del condenado establece la tonalidad farsesca de la acción. El tópico de la lentitud de la justicia ahora es causa de apremio en el juez. El justicia expone movilidad y gestualidad ajenas a la gravedad de su cargo, manifestaciones de expresividad que denotan que está a punto de, comillas, perder el juicio. Los litigantes asumen la justicia como un instrumento para alcanzar objetivos personales. Carecen de preocupación por el conjunto social. La justicia como un fin no aparece en este horizonte limitado. Finalmente, más allá de la ineficiencia de la administración judicial, o precisamente gracias a ella, el condenado logra escapar y evita ser ajusticiado. Jean Racine estrenó en 1668 Los litigantes, una excelente farsa en la que parodia y satiriza la manía de entablar litigios, así como los mecanismos de corrupción y las torpezas de abogados y funcionarios. La crítica involucra la corrupción en todos los niveles de la práctica judicial. Racine se detiene en el lenguaje típico de los abogados, en sus discursos herméticos, en su retórica llena de citas y erudición inútil. En el respectivo prefacio, el autor reconoce sus deudas con las avispas de Aristófanes, que es el texto más antiguo que trata de estos temas de carácter cómico en torno a la justicia. Las avispas es una comedia en la que se satiriza la obsesión de un juez por juzgar y condenar, incluso sin pruebas, a sus víctimas, al mismo tiempo que se censura aspectos del entorno judicial y político en Atenas.
Tanto Aristófanes como el autor francés utilizan ampliamente el léxico propio del aparato judicial de sus respectivos contextos, para elaborar escenas satíricas a través de juegos de palabras, retórica forense y situaciones exageradas. Aristófanes combina el tema judicial con la crítica política en contra de Cleón, demagogo defendido por Filocleón, el juez maniático y sediento de poder, motivo central de su sátira. En el caso de los litigantes de Razin, no está interesado en la materia política, concentrándose en la crítica del engranaje judicial específicamente. Particularmente, se burla de la actividad enfermiza de los litigantes de su entorno. La obra coincide con un periodo de proyectos impulsados por Luis XIV sobre reforma de la administración de justicia en Francia entre 1667 y 1670, lo cual en parte explica el apoyo del rey a la obra representada después de un estreno sin mayor recepción en París, factor que impulsó su éxito y reconocimiento posteriores. El apoyo del rey ayudó a este reconocimiento. En la teoría jurídica, la manía de entablar litigios se conoce como querulancia, vicio de entablar pleitos que satura inútilmente la administración de justicia con controversias absurdas, irrelevantes, etc. Un rasgo interesante en el texto de los litigantes es la cita del manual de derecho atribuido a Jean Le Pen, el practicante o el funcionario francés, digamos, más o menos como se podría traducir. Igualmente, este autor menciona al gran Jacques, probable alusión al jurisconsulto Jacques Cuyat. Por su parte, Castillo asume la configuración terminológica de orden judicial en sus diálogos, de la manera del autor francés cita sus respectivas fuentes o autoridades como, por ejemplo, Baldos y Bártulos, refiriéndose a Baldo degli Ubaldi y Bartolo de Sassoferrato, jurisconsultos italianos del periodo medieval. También menciona a Pitaval y su obra, un experto francés en derecho. Se trata de François Gallot de Pitaval, autor de Causas célebres e interesantes, un texto de 1734. El libro de Pitaval fue conocido internacionalmente y dio inicio al género de las causas célebres. Cabe notar que Pitaval recomendaba en lo judicial no ignorar las costumbres propias de una nación, sus vicios, pasiones y virtudes, recomendación que aclara la importancia que tiene el manejo del color local en la sátira judicial. En Castillo, se cita a Pitaval en relación a un caso comparable al que es tratado en tono satírico en el entremés. También se alude a la curia filípica, en referencia al libro de Juan de Hevia Bolaño, que se llama igual, Curia Filípica, en Lima, 1603. Esta es una obra, de acuerdo a los expertos, podría considerarse la más editada en la historia de la literatura jurídica española, peninsular e indiana. Es una guía práctica para procesos judiciales, con buen material de terminología curialesca, o sea, lo que corresponde a la práctica de la justicia, al ámbito del juez y jurídico. Muy apropiada para la configuración léxica de los equívocos, burlescos y metáforas de Castillo. Precisamente de Hevia podemos tomar su definición de litigante, cito, son los que contienden en juicio. Uno es actor, que es el que demanda, y otro reo, que es el demandado. En lo concerniente al léxico judicial, el entremés emplea los siguientes términos tanto en sentido burlesco como también en un tono grave. Juez, juicio, justicia, litigante, ley, delincuente, delito, suplicio, sentencia, causa, reconvenir, acción, suspensión, magistral, curia, inocente, derecho, homicidio, piedad, reo, cárcel, certificación, neutralidad, auto, formulario, pericia, despacho, diligencia, testimonio, provisión, audiencia, ajusticiado, querella, prueba, quiebra, registro, sentencia, dar fe, fallar, negocio, oficio, prueba, libertad, conciencia. Las asociaciones de la pieza de Castillo con la comedia de Aristófanes son varias. Ante la imposibilidad de dar una solución frente al problema de la incurable naturaleza viciosa de su personaje, Aristófanes concluye las avispas con una danza grotesca, acompañando al coro en su salida,
cuando lo convencional es que el coro se retire solo. Digamos, son convenciones del teatro y la comedia griega, ¿no? De manera muy similar, Castillo, sin haber llegado a un final satisfactorio, concluye con una seguidilla en la que todos los actores, divididos en dos grupos, cantan compartiendo una misma opinión sobre la idea del buen juez. Sobre el uso de la seguidilla en textos satíricos, recordamos que normalmente tienen una presencia importante en los tratadistas de métrica y de poética. No voy a citar estos otros componentes que corresponden a lo que se dice en coro en defensa de los jueces. O sea, después de todo el aparato cómico, los bandos en conflicto, todos forman un gran coro y elogian al buen juez, ¿no? Eso es lo que quería decir. A diferencia de Aristófanes, el entremés se propone hacer el elogio del juez justo y sabio, hombre de conciencia, poseedor de voluntad de justicia. Observamos que hay otra relación con las avispas en la aplicación del agón, o sea, el conflicto encubierto en la lucha del justicia contra los litigantes, quienes a manera de un coro infame constituyen la figura del antagonista de la obra, ¿no? Entonces aquí voy a hacer una pequeña cita del alcalde expulsando a un grupo de mujeres litigantes, dice lo siguiente: oigan pues mi sentencia, fallamos que faltó ya la paciencia, salgan infames pues de mi aposento, que a molerlas a palos yo me tiento, ya que no a deslomarlas, oh menguadas, porque el diablo las tiene deslomadas. Dejadme, viles furias infernales, más que las culpas fieras e inmortales, en tan arduo negocio estoy metido que si lo pierdo, todo lo he perdido. La hipérbole de las litigantes como furias infernales muestra un detalle mitológico que nos remite al mundo de la cultura clásica. Dentro de ese campo de significación, la intervención de los creyentes se proyecta como una fatalidad inexorable en el sistema judicial, cuya función incurable consiste en acechar, acosar, cercar, distraer y bloquear la justicia. En lugar de contribuir a la realización de la justicia, como corresponde a la función de las erinias o furias en el sistema mítico clásico, los litigantes son enemigos de aquella, de la justicia. El alcalde dice: una gran devoción se halla en este hombre. Su libertad es justo que me asombre, y con las pocas devociones mías ya no me queda escrúpulo en mis días, pues ellas me han robado lo que ya mi conciencia ha sosegado. Es hombre, libre estás, dale a Dios gracias, que es el iris de paz de las desgracias. Señor alguacil, la causa con cuidado a ese que sin ser fraile es presentado, que el auto ya yo en forma prevenía, y la conjuración maldita impía de esta bárbara chusma, con violencia dejó el acto sin ser más que potencia. De estos que solo aguardan tentadores que un juez esté en negocios, los mayores y los más importantes, para inquietar con cosas muy distantes. Y si no se les ofrece grata audiencia, porque justicia no es la impertinencia, por las calles y plazas los censuran, y al más prudente la paciencia apuran. Al juez prudente, paciente, virtuoso y sabio se opone el conglomerado estúpido de los litigantes. Los litigantes son gente perniciosa, plaga y peste de la justicia, pero son parte integrante de la curia, como si fueran piezas del engranaje, al que contribuyen a entorpecer. El juez no logra persuadir a los litigantes, los neutraliza y retrasa. Solamente puede postergar su intervención tratando de ganar tiempo para cumplir su misión. En este juego, el juez termina siendo un litigante más y en condición sumamente disminuida. Se trata de un macro litigio cómico, en el cual se apela en última instancia al veredicto del público como juez imparcial. La solución para el asunto particular del reo se alcanza mediante la intervención del recurso del dios salido de la máquina. Es un recurso clásico representado por Simonete, el inocente condenado que logra escapar de la maquinaria de la prisión, con lo cual permite que se resuelva la trama, cuyo enredo parecía no conducir a una salida. La liberación del reo tiene aquí un carácter delictivo, pues se ve obligado a transgredir la norma para poder salvarse. La injusticia es causa de delito. Como se puede apreciar, Castillo utiliza aspectos formales y temáticos que proceden tanto de la comedia como de la tragedia griegas. Los litigantes no cambian y la acción del entremés concluye con la aplicación de una forma de justicia poética.
respuesta utópica ante la cruda e inmodificable realidad, mediante la cual el reo se libera y salva burlescamente de la muerte por su propia iniciativa. La suerte, la fortuna o la malicia salvan al sujeto fuera del marco de la ley. Todos cantan el elogio del juez justo y sabio. Ante la escasa probabilidad de que el sistema de los litigantes se transforme en la práctica, se postula como única solución una posibilidad que radica en la probidad del juez. Así, se pasa del plano administrativo al plano ético, en el cual es posible encontrar la justicia encarnada en un ciudadano ejemplar. Aquí hay una intersección entre lo público y lo personal, entre el sistema y el individuo. El final esperanzador corresponde a casos típicos en entremeses, loas y comedias. Castillo busca la justicia, no duda de sus posibilidades de realización, no es un escéptico, cree que el hombre puede corregirse. Su posición es la del satírico que confía en la fuerza del humor para corregir conductas. La consistencia moral del juez constituye un elemento central en el conflicto en el que está involucrado. Muchas gracias. Saludo, en primer lugar, esta iniciativa de la Academia Peruana de Derecho por llevar a un público más amplio del ciertamente limitado, que está constituido por los académicos de número, que somos apenas 30. La actual Junta Directiva está empeñada en hacer que la academia llegue a los abogados, los profesores, los estudiantes y al público en general con actos como este. Me pidieron específicamente que trabaje el tema del lenguaje de los abogados. Yo he escrito 5 páginas, les voy a dar lectura, que dicen lo siguiente. 1. Introducción. No es posible abordar adecuadamente el tema sin entender previamente el lenguaje del derecho. 2. El lenguaje del derecho. Es bastante conocido el hecho que en un momento determinado de la Edad Media se redescubre el derecho romano a través de una versión completa del digesto, tal como fue elaborado en el Imperio Romano de Oriente por indicación del emperador Justiniano. Es conveniente precisar que el descubrimiento es relativo. De hecho, durante todo el primer medioevo ha permanecido un filón jurídico, de algún modo romano, elemental, rudimentario, alejadísimo de los refinados cultismos del digesto, sobre todo en algunos territorios, al tiempo que la Iglesia se había nutrido siempre del derecho romano. Antes de continuar con la parte jurídica, es menester destacar que entre los siglos XI y XII la sociedad cambia mucho. Ya no hay solo el campo, hay la ciudad, el tráfico entre ciudades. Surgen los comerciantes, la práctica mercantil y la marítima inventan nuevos instrumentos económicos. El instrumento consuetudinario ya no es suficiente. La costumbre cumple una función, pero una sociedad compleja tiene necesidad de generar esquemas ordenadores, tiene necesidad de una urdimbre general que apuntale y detenga el desbordamiento de los hechos económicos. Son impensables leyes en el sentido moderno del término. El príncipe es parquísimo produciendo derecho. No quedaba más que la ciencia, la única que podía elaborar aquella arquitectura general de esquemas ordenadores, aquel sistema reclamado por la compleja nueva sociedad. Se concede a Irnerio, presuntamente nacido en el año 1055 y fallecido en 1130, un modesto profesor de Bolonia, el mérito de haber sido el primero en acometer
el estudio del digesto y de poner la primera piedra de la escuela de los glosadores. El manuscrito del digesto se encontraba en Pisa y fue una copia de esta, realizada en el siglo XI, la que llegó a manos de Irnerio y se convirtió en la base del derecho romano en toda Europa. La escuela de los glosadores, iniciada con Irnerio, concluye con la llamada glosa magna, obra del florentino Accurcio, que se empleó tanto en la reflexión científica como en la práctica forense y configuró una suerte de derecho común que estuvo vigente en diversas partes de Europa hasta mediados del siglo XIX. A la escuela de los glosadores siguió la de los comentaristas, que trabajaron también sobre el digesto y sobre las glosas de la escuela precedente. Su máximo exponente fue Bartolo de Sassoferrato, que ya ha sido mencionado. Además de la ya mencionada necesidad de una estructura compleja, de un cuerpo de conceptos y de un lenguaje unívoco, las ideas imperantes sobre la presencia de Dios en el devenir histórico y en el destino final de cada historia personal y en la historia humana en general, hallaron en el digesto algo que respondía a estos ideales. En efecto, el digesto estaba dotado de dos características que eran básicas en la época: la sacralidad y la venerabilidad. Sacralidad, porque fue su promotor y promulgador un príncipe catoliquísimo, Justiniano I, quien resueltamente había impregnado a la compilación de su función de defensor de la fe y había dejado en ella rasgos visibles de su plena adhesión a la dogmática cristiana. Recordemos que Dante, en la Divina Comedia, se encuentra con Justiniano en el paraíso, en el segundo cielo o cielo de Mercurio, y que en el santoral de la Iglesia Ortodoxa, Justiniano es un santo. Existe San Justiniano. Venerabilidad, porque se trata de un complejo normativo que se remonta a una antigüedad considerada remota y fabulosa, y por ello rodeada de una aureola de aquella indiscutible respetabilidad que la sedimentación multisecular confiere a los ojos del espectador medieval. El corpus juris se presentaba en resumen como auctoritas, palabra en latín. Las instituciones jurídicas romanas fueron despojadas por obra de los intelectuales del derecho, profesores que empezaron a configurar las universidades medievales que surgieron, para orgullo nuestro, para estudiar derecho. Fueron despojadas, digo, de su localismo y elevadas a la esfera abstracta de la lógica, siendo el derecho romano absolutizado como el derecho lógicamente recto. Los vislumbres, ocasionalmente muy certeros de los juristas romanos, fueron arrancados de su conexión con el caso concreto para ser elevados a la categoría de últimos principios jurídicos sobre la base de los cuales se argumentaba después deductivamente. Se planteó la tarea de construir el hecho jurídicamente sin contradicción ninguna, y esa preocupación pasó casi de modo absoluto al primer plano, y con ella apareció la concepción del derecho como dominante, como un complejo compacto de normas, lógicamente exento de contradicción y de lagunas, que debe ser aplicado. Y esa concepción resultó ser la única decisiva para el pensamiento jurídico. Ni siquiera el derecho inglés pudo despojarse de esta concepción, pues sus fuentes reconocidas son los precedentes judiciales y los legal principles. Sobre esto nos dice Recasens Sitches, comillas: el punto de vista convencional
que prevalecía en el common law a mediados del siglo XIX era que el derecho está constituido por un conjunto de reglas que desde tiempo inmemorial existen permanentemente. Los jueces deben ser simplemente oráculos vivientes del derecho. Deben ser los voceros del derecho que habla a través de ellos, pero sin que ellos alteren en lo más mínimo la autenticidad del derecho. Christopher Columbus Langdell, quien inició una verdadera revolución en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, cuando fue elegido decano en septiembre de 1870, al introducir la metodología de casos para el trabajo en clase, creía que el common law escondía un conjunto de principios jurídicos inmutables. El genio del common law había que encontrarlo en las decisiones de las altas cortes. Por ejemplo, en su curso sobre el derecho de equidad que dio en Harvard, Estados Unidos, en 1877, hizo estudiar a sus alumnos casos del derecho inglés, desde la época más remota hasta la finalización de la Cancillería de Lord Elton, que ocurrió en 1827, es decir, 50 años antes de que él diera el curso. 3. El lenguaje común. Pero esta compleja ciencia del derecho no podía expresarse en fórmulas matemáticas o en un lenguaje propio. Tuvo que recurrir al lenguaje común. Pero mientras el hombre común emplea, por ejemplo, la palabra robar, los abogados distinguen robo, hurto, apropiación ilícita, receptación, etc. Y en materia civil, para poner algunos ejemplos, distinguimos propiedad de posesión, nulidad de anulabilidad. En ocasiones, tomamos prestadas algunas expresiones de latín, como cuando hablamos de presunciones juris et de jure y de presunciones juris tantum. La salvaguarda de una masa interminable de conceptos jurídicos, pero que se expresan en el lenguaje común, llevó al derecho a inventar la institución de la defensa cautiva, que significa que en materia jurídica, específicamente la que se ventila en el fuero judicial, solo pueden intervenir las personas que poseen el título de abogado. Ha sido la única manera de permitir la operación normal de la ciencia jurídica, pero es la causa del alejamiento que el hombre común siente respecto al derecho que rige su vida. Jonathan Swift, en una época tan lejana como el año 1726, expuso con meridiana claridad el peso que estas dos soluciones, el lenguaje técnico y la defensa cautiva, significan para el hombre común. En los viajes de Gulliver, específicamente en el viaje al país de los Hoynes, le dice al caballo racional y parlante que era su amo: díjele que entre nosotros existe una asociación de hombres instruidos desde su juventud en el arte de probar con palabras multiplicadas a propósito que lo blanco es negro y lo negro es blanco según como se les pague. Va contra toda regla del derecho el permitir que alguien hable en pro de sí mismo. Defensa cautiva. Debe igualmente hacerse observar que esta asociación tiene una jerigonza y jerga muy peculiar suya, que ningún otro mortal puede entender, lenguaje técnico, y en la que están todas sus leyes escritas, que ellos mismos se toman muy especial cuidado en multiplicar. El manejo por parte de los abogados del mismo idioma, con significado común en algunos casos,
y con connotación técnica en otros, ha conducido a que se les considere personas muy astutas y hasta de temer. Por ello se dice que pueden engañar al mismo diablo, como se propuso demostrar don Ricardo Palma en la tradición que lleva por título Don Dimas de la Tijereta, en la cual un escribano hace un pacto con el diablo, le ofrece su almilla a cambio del amor de una joven. Pasado el tiempo, cuando el diablo mandó a un emisario por su alma, el escribano se quitó varias prendas y le entregó una especie de camiseta, que en efecto se llama almilla. Y el diablo fue vencido. 4. Y con esto termino. El abogado como narrador. La mayoría de los litigios tienen su origen en divergencia sobre los hechos. La oralidad predomina tanto en los casos que se ventilan ante un jurado en el common law como en nuestro sistema procesal, ya sea constitucional, civil o penal. En esta arena, el abogado se despoja de todo el andamiaje conceptual que constituye la doctrina y utiliza el lenguaje común. Le cuenta una historia al juzgador. Será la historia mejor narrada la que se impondrá en la mente del juzgador. El juez Félix Frankfurter, que vivió entre 1882 y 1965, de la Corte Suprema de los Estados Unidos, dijo que el rol fundamental del abogado, abro comillas, no es engrandecer el horizonte intelectual. Su tarea es seducir, apoderarse de la mente para un fin predeterminado, no explorar senderos hacia la verdad. Cierro comillas. Hoy en día, nos dice David Panik, como en los tiempos de Cicerón, el abogado basará sus esfuerzos, abro comillas, sobre aspectos que parecen la verdad, aun cuando no se correspondan exactamente con ella, cierro comillas. El abogado efectivo recuerda que, abro comillas, y es una cita de Cicerón, los hombres deciden la mayoría de los problemas por odio, o amor, o lujuria, o ira, o pena, o gozo, o esperanza, o miedo, o ilusión, u otra emoción interna, más que por la realidad o autoridad, o cualquier estándar legal o judicial, precedente o legislación. Quiero concluir recomendando una película. El hombre que nunca estuvo, del año 2001 y dirigida por Joel Cohen. Joel Cohen y su hermano Ethan son muy conocidos porque son los que dirigieron la película Fargo. Es una película magnífica que ha sido considerada una de las 50 mejores películas de la historia del cine de los Estados Unidos. En esta película, El hombre que nunca estuvo, un empresario es asesinado. Rápidamente fue inculpada su secretaria. Pero el verdadero culpable era el esposo de ella. Cuando él le cuenta la verdad al abogado, este le dice, ni se le ocurra decir eso en el tribunal. Podría ser la verdad, pero todos creerán que usted se sacrifica para salvar a su esposa. Ya se me ocurrirá a mí una historia más creíble, que es la que defenderé ante el jurado, concluyó el abogado. Y con esto termino mi intervención. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, creo que hay muchas conexiones, ¿no? En el proceso que yo he visto de esta pequeña obra cómica y los antecedentes, en el sentido de que cada época, cada país tiene su manera de asumir el aparato judicial, ¿no?
El doctor Solesi ha hecho un excelente recuento de distintos periodos y de distintas naciones también, ¿no? Entonces, sí, eso es algo muy, muy pertinente para la literatura, ¿no? Es decir, no se trabaja solo en general, sino sobre el contexto próximo, ¿no? Es más comprensible. Y el segundo aspecto que quería comentar es que le da a Lorenzo una gran vigencia a un concepto que manejamos mucho en la tradición retórica y literaria, es el de verosimilitud, ¿no? Es decir, la verdad que no es verosímil no es aceptable. Y yo lo he investigado en otras áreas, en el área de las ciencias, en la astronomía, por ejemplo, cuando un científico propone una nueva teoría, el problema no es la lógica ni la verdad, el problema es que la nueva teoría tiene que ser verosímil para el contexto de los científicos. Si no, es rechazada, ¿no? Sí, Es complicado. es muy interesante este punto sobre el cual incide el doctor. Yo lo he trabajado cuando presenté justamente mi libro que se llama Los procesos en la ficción. Hice referencia a un cuento japonés de Akutagawa que se llama En el bosque. En ese cuento es muy interesante porque voy a narrar muy brevemente de qué trata la historia, ¿no? Se encuentra el cadáver de un hombre en un bosque. Este hombre era un samurái, estaba muerto. Y entonces se pone pues en marcha la maquinaria judicial de búsqueda del asesino y capturan a un asaltante de caminos y lo llevan ante un tribunal. Y el asaltante de caminos da una versión. Dice, bueno, yo lo maté, porque cuando él venía por el camino con una mujer que iba sobre un caballo, él iba a pie y la llevaba, iba jalando el caballo donde iba la mujer que era su esposa. Yo me quedé enamorado inmediatamente de esa mujer y dije, esta mujer tiene que ser mía a toda costa. Entonces los abordé, es lo que va narrando, ¿no? Este bandido, ¿no? Los abordé y lo engañé al samurái diciéndole que yo había descubierto un tesoro, pero que tenía que venir conmigo al bosque para mostrárselo y eventualmente compartirlo con él. Entonces Samurai cayó en la trampa, fue con él, se internaron en el bosque y en un momento dado el asaltante ataca al samurái y lo logra vencer y lo amarra al tronco de un árbol. Y en eso viene la mujer y este hombre la posee, la mujer, delante de su marido, que estaba atado a un árbol. Y le dice luego a la mujer, pero vente conmigo, quiero que seas mi mujer. Y ella me dijo, va narrando, ¿no? Ella me dijo, tienes que matarlo a mi esposo. Yo no puedo vivir sabiendo que están vivos dos hombres, de las cuales yo he sido mujer. Y entonces lo desaté. Y como yo soy un hombre de honor, dijo el bandido, lo reté a pelear y lo vencí y lo maté. Mientras tanto, la mujer desapareció. Esa es mi versión. Días después se encuentran a la mujer y la mujer da una versión totalmente distinta. La mujer dice que el hombre efectivamente la había violado y que ella, para salvar su honor,
ella le había dado muerte a su marido y luego ella había tratado de darse muerte ella misma, pero no lo había conseguido y había huido y ahora se entregaba a la justicia. Y entonces los miembros del tribunal deciden conocer la versión del samurái, para lo cual entran en contacto con una bruja que podía hacer hablar a los muertos. Y entonces a través de esta bruja hablan con el samurái fallecido y le dicen cuál es su versión. Y él da otra versión. Dice que en efecto el samurái, perdón, el asaltante de caminos había poseído a su mujer y él se había liberado de sus amarras y en salvaguarda de su honor, él mismo se había dado muerte. Entonces hay la versión de que el bandido le dio muerte, la mujer le dio muerte y que él mismo se dio muerte. Pero nunca sabremos cuál fue la verdad. Y entonces, como decía el doctor, trasladando esto ya al terreno del derecho y del derecho moderno, tiene que haber una versión que es la versión verosímil. Y ahí es donde entra en juego el tema del lenguaje, ¿no? Y por eso es que es tan importante el tema de que el abogado tiene que saber narrar, tiene que saber convencer. Al fin de cuentas, el juez se guiará por la historia que más lo convence, que más finalmente lo apasiona. Y entonces tenemos ahí el problema de que de lo que se trata al fin de cuentas no es de buscar la verdad, sino de hacer justicia. Y puede haber ocasiones en que la verdad y la justicia no son compatibles. Claro. Bueno, modernamente, en el ámbito de la academia, de la Real Academia y las academias de la Asociación de Academias de la Lengua, estamos en un tema que es interesante, el tema del lenguaje claro, ¿no? Que tiene que ver con la administración, con la medicina, con el derecho y otro tipo de instituciones, ¿no? Es decir, cada uno, como decía el doctor Solesi, tiene su código, su manera de hablar, trata de ser preciso, ser científico, etcétera, ¿no? Pero para el usuario común eso es muy oscuro. Entonces la tendencia ahora, por lo menos en el ámbito hispánico, es a que tratemos todos los expertos, todos los especialistas, en ser claros cuando nos dirigimos a las personas, a los ciudadanos comunes, ¿no? Este es un principio no solo de comunicación, de justicia, sino también se asume como un elemento que puede ayudar a la democratización de nuestras sociedades, ¿no? Es interesante, ¿no? No se invalida el lenguaje experto, pero se pide que haya una línea de comunicación efectiva con los usuarios, ¿no? Es un fenómeno interesante y las academias estamos involucradas en eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, creo que yo no tengo ya más comentarios que hacer. Creo que el tema ha quedado muy, muy bien expuesto y ha quedado redondo con las posiciones del Claro que doctor sí. Hopkins. Gracias. Con mi modesto aporte. Muchas gracias. Muy amable. Gracias.